Abandonando el populismo, una alternativa liberal y republicana. No sigue a Maduro en eso. Vamos a ver, vamos a averiguar. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Soy Ezequiel Eiben, abogado. ¿Sí? Soy de la facción de enfrente de este consejo, pero no tengo ningún problema personal con los contadores, así que agradezco la invitación. Bueno, para contextualizar un poco, además de la actividad particular mía, pertenezco a Grupo de Medios, en donde, bueno, es una empresa de medios de comunicación, como su nombre lo indica, principalmente radiales. Y el tema de hoy es abandonando el populismo, una alternativa liberal republicana. En esto, ¿qué queremos decir con esto? Que Latinoamérica, como venimos experimentando desde hace 2 años por lo menos, quizás 3, 4 años, está abandonando la senda del populismo que fue completamente la primordial en casi todos los países, ¿no? Por los últimos 10, 12 años. Tenemos distintos sucesos que acreditan que el populismo ya no cotiza en bolsa, sino que los distintos regímenes en los variados países que mencionamos han estado cayendo, ya sea por derrotas en las urnas o por destituciones, como veremos en el caso de Brasil, y que bueno, se están planteando distintos caminos alternativos. A partir de esto nos vamos a proponer, mejor dicho, probar 3 tesis, o por lo menos yo voy a intentar persuadirlos a ustedes, y estas van a consistir primero en un análisis de los autores que le dan forma al populismo. En esto vamos a ver autores históricos de la filosofía, como así un autor de cabecera específico del populismo. Después, que el rechazo al populismo se trata de un rechazo parcial y no de un rechazo completo. Más bien, ciertas oposiciones de forma, pero no de fondo, de los cimientos del populismo. Y por último vamos a plantear lo que es el modelo alternativo al Estado populista, que vendría a ser la República Liberal, visto desde la filosofía, o como también lo llamamos en el derecho, en la ciencia jurídica, el Estado de Derecho. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera tesis. Un autor histórico muy famoso de la filosofía es George Hegel, alemán. En su filosofía política y jurídica tiene obras con ese nombre, filosofía del derecho y demás, y filosofía de la historia también. Analiza la relación que hay entre el Estado y otros elementos, como por ejemplo el Estado y lo que es el individuo, la persona en sí, el Estado y lo que es la libertad, el Estado y lo que es la moralidad. Bueno, acá le traje unas citas textuales para no deformar lo que es el mensaje concreto que este filósofo daba y podamos también contextualizarlo. Respecto del Estado y el individuo, vamos a leer 2 citas que están en su obra, que dice: un Estado bien constituido está bien constituido y es internamente poderoso cuando el interés privado de los ciudadanos es uno con el interés común del Estado, cuando el primero encuentra su realización y gratificación en el segundo. Es decir, que se busca una mancomunión de intereses entre el Estado y el individuo. Ahora, por supuesto que hay un orden de prelación en esto, y dice: el fin último, que es la realización de lo absoluto para él, tiene derecho supremo sobre el individuo, cuyo deber más alto es ser miembro del Estado. Es decir que a simple vista ya podemos advertir que en la concepción hegeliana hay una subordinación completa del individuo al Estado, ¿no? Como expresión política. Tiene que haber un interés común, pero no es que el Estado va a defender los intereses del individuo, sino que son los individuos los que tienen que amoldarse al interés del Estado. Después tenemos reflexiones sobre el Estado y la moralidad, que dice: el Estado es la realmente existente y realizada vida moral,
es la unión de la universal y esencial voluntad con el individuo, y esto es moralidad. Por lo tanto, el Estado no vendría a ser simplemente una abstracción como la entendemos nosotros, ¿no? Una abstracción, una teoría en la cual intentamos promover un determinado ente que va a tener soberanía en un territorio dado, sino que realmente el Estado en sí pareciera tener una realidad metafísica específica que encarna directamente lo que es la moralidad, la vida moral de la nación, del pueblo, del Volk alemán, como le llamaban los autores, ¿no?, de su época y de su procedencia. Tenemos a su vez, bueno, no puse Estado y religión, pero también va ahí Estado y religión. Y acá dice, el Estado es la idea divina como existe en la tierra. Hay que venerar al Estado como una divinidad terrenal. Es decir, que en esto no estamos diciendo que Hegel nos está hablando de una determinada religión, más allá de la afiliación que podía no tener, pero sí que hay vocabulario con connotación religiosa. Se está hablando directamente del Estado como un ente divino, como la realización de alguna voluntad superior, suprema a nosotros aquí en la tierra. Y por supuesto, vamos a hablar del Estado y la libertad, que vendría a ser un valor que nosotros entendemos como primordial, ¿no?, en nuestras relaciones sociales, en nuestra vida individual. Y acá dice, la sociedad y el Estado son las condiciones dentro de las cuales la libertad es realizada. Es decir, no se puede concebir a la libertad como valor o como derecho si no es en el marco de este Estado supremo que propulsa Hegel. Esto no es menor, ya que Hegel en otros momentos nos va a hablar de lo que se desprende de estas concepciones, ¿no? Y dice que el rechazo a considerar las leyes del Estado como que son la verdadera libertad, como que reflejan la verdadera libertad, solamente procede de la ignorancia. Solamente un ignorante puede rechazar a las leyes del Estado como si son la verdadera libertad. Y a su vez dice algo que es bastante brutal, que dice que el Estado se reserva la facultad de reclamar la vida del individuo. Es decir, si el Estado pide por la vida de un individuo, este debe rendirla y se acabó. Por supuesto, Hegel, en la construcción de este Estado, lo explica de una manera poética o metafórica, que dice que en esto hay algunas flores inocentes, le llama, que pueden llegar a ser aplastadas en el camino. Bueno, consecuencias que se derivan de este tipo de filosofía son, primero, una, necesariamente, totalitarismo. Es lo primero que se nos puede venir a la cabeza de la palabra totalitarismo, un Estado absoluto en el lenguaje empleado por él mismo. Y segundo, si decimos que el rechazo a las leyes de un Estado encima de un Estado totalitario solamente puede proceder de nuestra ignorancia, porque no somos capaces de reconocer que esto es la verdadera libertad y que esto es la expresión de la divinidad en la tierra, esto es el caldo de cultivo para lo que hoy en día en nuestro lenguaje llamamos paternalismo estatal. El Estado padre que nos guía, porque nosotros somos brutos o no somos suficientemente inteligentes para movernos en base a nuestros propios principios. Pero bueno, todas las ideas tienen un padre filosófico y estos autores a su vez vienen inspirados por otros autores. ¿Cuál era el autor de cabecera de Hegel? Jean-Jacques Rousseau, pensador ginebrino, por supuesto después también en Francia autor de una gran obra. Vamos a notar que Hegel escribe específicamente sobre Rousseau, admirándolo y siguiendo su obra. Y vamos a notar esta influencia, porque Rousseau también nos hablaba de una especie de credo civil, una fe civil. Nuevamente, no está hablando de una religión en particular, ¿no? No está diciendo este conjunto de creencias en el sentido teológico. Pero sí, nuevamente, hay un vocabulario con connotación religiosa, hay una veneración hacia el Estado que parece proceder de una creencia más mística que racional, ¿no? Las palabras hablan por sí mismas. De acá dice,
Rousseau, cito: existe pues una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales no se puede ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien quiera que no los admita o acepte. Puede expulsarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, y de inmolar en caso necesario su vida en aras del deber. Es decir, para Rousseau tenemos que estar de acuerdo sentimentalmente, porque eso es lo que expresan las leyes, ni siquiera racionalmente, con las leyes del soberano, ¿no? Y si no este soberano, si nosotros manifestamos este descontento, no estamos de acuerdo, puede expulsarnos directamente de la vida. Es decir, no hay acá espacio en estas concepciones, tanto la de Hegel como la de Rousseau, como para pensar en una desobediencia civil o en pensar, no, discutamos esta ley porque es injusta, no está probado que no es así, que puede ser inconstitucional, le llamamos nuestra jerga hoy en día, y no queremos obedecerla, sino que directamente hay una noción de una supremacía estatal prácticamente a toda costa, la cual solo resta plegarnos como individuos. Ahora, ¿qué pasa para Rousseau si nosotros primero aceptamos las leyes, pero mentimos o después se nos ocurre no considerarlas válidas, que nuestros sentimientos luego no se condicen con los sentimientos del soberano? Dice Rousseau: si alguien después de haber reconocido públicamente estos dogmas se conduce como si no los creyese, castíguesele con la muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido ante las leyes. Creo que no hace falta agregar nada más en eso. Pasemos a la siguiente cita de Rousseau, que se va a referir al Estado y el derecho a la vida. Este es un título, por supuesto, que lo pongo con el vocabulario mío. Derecho debería decir ahí entre comillas. Ahora vamos a averiguar por qué. Dice Rousseau: el ciudadano no es el juez del peligro a que la ley lo expone, y cuando el soberano le dice es conveniente para el Estado que tú mueras, debe morir, pues bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. Es decir, prácticamente que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, y no es que tenemos vida por gracia de la naturaleza porque nacimos, sino gracias al Estado que nos da permiso a que vivamos. Es un don que el Estado nos concede. Ahora, el Estado el día de mañana cambia de voluntad y nosotros tenemos que rendir nuestra vida a manos de esta autoridad, porque hay una causa superior que lleva a eso, y en este caso es indeterminada. Dice, al Estado le puede parecer conveniente que vos mueras, ¿no? Ni siquiera sabemos por qué causa. Esto está en El contrato social, quizás la obra más famosa de Rousseau y de mayor penetración en Latinoamérica. Entonces ahora a partir de eso vamos a empezar a entender cómo es que después en Latinoamérica se van montando estos regímenes populistas, regímenes tiránicos, ¿no?, que realmente van a pensar que tienen alguna especie de derecho superior sobre las personas. ¿Cómo se dio la penetración de Rousseau en Latinoamérica? Bueno, por ejemplo, Mariano Moreno, uno de los principales personajes que podemos estudiar en la Revolución de Mayo, él era un ávido lector de Rousseau y lo tradujo al castellano y mandó a imprimir también, a hacer unas 400 copias en Perú, si mal no recuerdo, en el Alto Perú, y después esas copias se ubicaron en Chile, o sea que la obra de Rousseau fue esparciéndose así. Y otro que tenía innegable influencia de Rousseau, por ejemplo, es Simón Bolívar. Simón Bolívar, que en una de sus cartas, tengo la cita en esta otra, dice, bueno, palabras más, palabras menos, dice que la voluntad general siempre debe prevalecer sobre la voluntad individual. Una frase de indudable tinte rousseauiano cuando habla de este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué autores inspiraron a Marx o fueron leídos por el que sigue Marx? Pues precisamente Hegel, que a su vez arrastraba la inspiración de Jean-Jacques Rousseau.
Marx lo que hace es... quiero aclarar algo de lo anterior. Por supuesto que no todos los próceres ni revolucionarios de Mayo estaban completamente influenciados por Rousseau, ni es lo único que leían. Tenemos otro tipo de tradiciones liberales también, de gente que admiraba a los autores, los Founding Fathers de Estados Unidos, la filosofía anglosajona, ¿no? Tenemos exponentes como Julio Argentino Roca, como Domingo Faustino Sarmiento, como Juan Bautista Alberdi, que también tenían otro tipo de formación y de lectura. Pero simplemente estamos hablando que esta fue una de las líneas de penetración de la filosofía de Rousseau en Latinoamérica, que después va a explicar muchas cosas. Bueno, Marx, ¿cuál es el principio fundamental de su filosofía? Que dice en el Manifiesto Comunista junto a Engels, dice: el comunismo se puede resumir en una sola frase, en una sola tesis, que es abolición de la propiedad privada. No va a explicar que es la abolición de... no va a decir que no es la abolición de toda la propiedad, sino de la propiedad burguesa, que es la que provoca la explotación del hombre por el hombre, de unos sobre los otros. A partir de ahí se desarrolla su teoría de lucha de clases, este antagonismo entre una clase dominante, identificada con el dueño del capital, con el explotador, con el burgués, el industrial, etc., y la clase explotada, el obrero, los asalariados, aquellos que generan plusvalía y que esta se la queda su patrón. Y bueno, y una de sus postulaciones es, por supuesto, la dictadura del proletariado. Otra vez, nuevamente, no es un vocabulario antojadizo nuestro, sino que son los términos explícitos que utilizan los marxistas, ¿no? Bien, ¿qué podemos tomar qué podemos ver acá de las distintas influencias? Sigue estando presente, digamos, una idea de que tiene que haber un interés colectivo por encima de intereses individuales, y que sigue habiendo grupos de personas que entran necesariamente en conflicto, ¿no? Si bien Marx, por supuesto, lo plantea en un nivel más allá. Bueno, llegamos al punto entonces de ver quién es el teórico populista por excelencia que se estudia en las universidades latinoamericanas, que falleció recientemente. Este es Ernesto Laclau, filósofo de cabecera, por ejemplo, del kirchnerismo, aquí en Argentina. Bueno, Laclau nos va a hablar específicamente del populismo, ¿no? La razón populista, su obra más famosa al respecto, y nos va a explicar que por populismo no vamos a entender a un movimiento específico que se puede identificar con una determinada base social o una determinada ideología. Por populismo se entiende una lógica política en sus propios términos. ¿Esto qué quiere decir? Que el populismo no es de la izquierda, no es de la derecha, sino que puede ser de izquierda como puede ser de derecha, no es de los pobres y no es de los ricos. Puede ser practicado por un gobierno que favorezca a los pobres, puede ser practicado por un gobierno que esté favoreciendo a los ricos. Lo que va a identificar el populismo es su manera de actuar. Por lógica política, lo bajemos nosotros a nuestras palabras, digamos, su modus operandi, sus estrategias, ¿no? Bueno, ¿por qué le llamamos sobre todo populismo? Porque su teoría se hace aceptar en que el populismo principalmente apunta a construir una noción de pueblo. El pueblo es el sujeto principal a considerar dentro de la teoría de Rousseau. ¿Cómo se va formando el pueblo? A través de distintas demandas que van surgiendo en la sociedad, y esas demandas van tomando forma, cantidad, y terminan formando una cadena, de la manera, una cadena equivalencial. A partir de ahí se van a rejuntar todo este tipo de reclamos y se van a armar grupos a los cuales ya vamos a ver que los identificamos pueblo. ¿Qué sucede en el populismo? Aparece lo que denomina la frontera interna antagónica. Esto es, el pueblo, según la concepción populista y como lo define Rousseau, es algo menos que la totalidad de los miembros de una sociedad. Es decir, el pueblo es algo parcial que sin embargo aspira a ser la totalidad. Lo podemos ver en los enfrentamientos políticos.
entre facciones políticas. Hay partidos políticos que son una parcialidad, otro partido político que es una parcialidad, y sin embargo todos hablan en nombre del pueblo, como si ellos fueran el pueblo. ¿Se entiende? Son un componente parcial, pero que sin embargo hablan en nombre de todos. ¿Y qué sucede con esta frontera interna antagónica? Pues se divide la sociedad, el populista divide la sociedad en dos campos. Por un lado está el pueblo, que es el que él va a representar, y del otro lado quedan los otros, a los cuales se los va a denominar el enemigo o el antipueblo, ¿no? Estos prácticamente van siendo relegados junto con sus reclamos. Y para poder llevar a cabo esta estrategia de dividir a la sociedad, lo cual proviene de un principio mucho más viejo que es divide y reinarás, divide y conquistarás, se va a valer de dos conceptos, que es uno el significante vacío y el otro el significante flotante. El vocabulario es medio complicado y leerlo es realmente difícil a la clo, pero para desmontarlo o para explicarlo no queda otra. ¿Qué va a entender por significante vacío? Pues bien, el pueblo tiene que tener una identidad popular, ¿no? Que condense todos esos reclamos, todas esas demandas y que le dé forma para decir nosotros somos el pueblo. Entonces van a ser imágenes, frases, eslóganes, consignas con los cuales va a identificar, ¿no? a ese conjunto social. Ahora, ¿qué pasa? Que van a querer incluir todos los reclamos, o por lo menos una variedad, una pluralidad de los mismos. Por lo tanto, a veces los significados terminan siendo muy vagos y lo que querían decir originalmente ya no significan lo mismo. Por eso le llaman significante vacío. Y que sean palabras vagas no es algo a criticar, sino es precisamente lo que se propone en la estrategia populista. ¿Cómo lo experimentamos a esto en Argentina? ¿Qué significantes vacíos tuvimos? Acá en Argentina, derechos humanos, patria, democracia. La democracia lo entendemos específicamente como una manera de elegir a un gobierno libremente que se traspase el poder de manera pacífica y no violenta, no mediante golpes de Estado y violencia. Ahora, la palabra democracia durante el kirchnerismo pasó a significar lo que fuera que el kirchnerismo quisiera que significara. Por eso se extrapolaba la palabra democracia de la ciencia política o específicamente del ámbito del gobierno y escuchábamos expresiones como democratización de la justicia, donde precisamente el poder judicial funcionaba como un contrapeso al poder ejecutivo, que era el realmente elegido democráticamente. Entonces podríamos hablar de democratizar la justicia cuando en realidad estábamos proponiendo mediante un paquete de leyes nuevas cámaras de casación para demorar eternamente las causas y que no llegaran a la Corte Suprema y no se condenara a ningún funcionario del régimen. Hablábamos de democratización de la justicia para otorgarle superpoderes a una Procuradora General de la Nación que demostraba más ser militante, partidaria, que funcionaria pública, y toda una serie de reformas que propusieron en el 2013 y que fueron declaradas inconstitucionales o después anuladas prácticamente todas por acordadas de la Corte Suprema. Yo estudié en Córdoba, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Derecho y mis compañeros de la cámpora proponían la democratización de la cantina de la facultad. Y no es chiste. ¿Por qué? Porque parece que la cantina se había transformado en un espacio burgués de precios exorbitantes donde no todos los estudiantes tenían el mismo acceso. Entonces ellos, como centro de estudiantes, postulaban la democratización de la cantina, lo que sea que eso signifique. Ya era un uso y abuso de las palabras impresionante. Con patria pasa lo mismo. La patria ya no es nuestro hogar nacional que nos identifica, sino que la patria pasaba a significar la justificación de cualquier plan social o asistencia social que el gobierno quisiera hacer. Por eso la frase de cabecera de Cristina Kirchner era la patria es el otro, y con eso justificaba que todo un sector de la sociedad tenía que ser expoliado o reventado de impuestos para subsidiar a otro sector de la sociedad que no quería trabajar. Y eso se hacía porque la patria era el otro. Y la palabra derechos humanos también, lamentablemente, no todos en Argentina tienen derechos humanos,
sino los que concuerdan con Eve de Bonafini tienen derechos humanos, el resto no. Significante flotante, ¿qué significa? Pues que a veces entran en tensión los dos campos de la sociedad, entonces ciertas demandas quedan en el medio. No se deciden ni por un lado ni por el otro. Se da principalmente, dice Laclau, en épocas donde el sistema entra en crisis y tiene que ser resignificado. Por eso estas palabras quedan flotando, medio indecisas en el medio. ¿Qué significante flotante pudimos observar acá en Argentina? Sobre todo el Poder Judicial. El Poder Judicial, el relato kirchnerista lo manejaba a gusto. Cuando le fallaba a favor, era indiscutible, era decir, lo dice la ley, lo dice la justicia y se acabó. Ahora, cuando le fallaba en contra, o cuando actuaba en contra, ya era otro tema. Ejemplo de lo primero, la ley de medios. La ley de medios, que fue final, después de mucho litigio de la medida cautelar del Grupo Clarín, que se pospuso, que les arruinó el 7D, después la ley de medios fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Suprema que iba a ser bastardeada antes y después. Cuando la Corte Suprema de Justicia declara constitucional la ley de medios, el titular del ASCA, Sabatella, dijo, ya está, lo dice la Corte Suprema, se acabó, caso cerrado. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando la justicia fallaba en contra? Pues parece que flotaba hacia el otro lado del campo y ya nos hablaban de la justicia corporativa, la justicia no democrática y oscurantista, los jueces que querían gobernar, los jueces destituyentes, y la coronación de esto, que era el partido judicial, como lo bautizó el kirchnerismo, el partido judicial. Ni hablar de el fiscal Alberto Nisman, que después de denunciar el poder, 4 días después apareció con un balazo en la cabeza. Y ni siquiera, digamos, puede ser explicado eso todavía desde el Ministerio Público Fiscal. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte. Como dijimos, el populismo entonces viene sufriendo derrotas electorales y destituciones. ¿Qué podemos decir de lo primero? Pues Scioli, que era la continuación del kirchnerismo, perdió en Argentina. Evo Morales perdió la posibilidad de una nueva reelección, porque el pueblo le votó que no en el referéndum. El populismo también fue derrotado en Venezuela, en las legislativas, donde asumió la Asamblea Nacional. Es muy probable que haya sido derrotado en las presidenciales también, pero Maduro se quedó por fraude, como bien se denunció hasta internacionalmente. Y tenemos otra institución más, que es el impeachment que sufrió Dilma Rousseff en Brasil por maquillar ciertas cifras en el Estado. Ahora, ¿por qué decimos que Latinoamérica evidentemente ha votado por cambiar el populismo, sobre todo en estos países? Digamos, en Ecuador ganó el candidato de Correa, también con sospecha de fraude, pero vamos por ejemplo a estos casos específicos, pero que no da un giro 180 grados, sino que dice, de esto no quiero más, pero no hay una brújula que me diga quiero esto, o vamos con firmeza en esto. Tenemos el caso de Cambiemos en Argentina y de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, en Venezuela. ¿Qué pasó con Cambiemos en Argentina? Pues se lo acusa, y yo creo que con razón, de en gran medida gobernar para los que no lo van a votar nunca. No se tocó demasiado el gasto público, hay cambios estructurales que no se han hecho, y se ha favorecido en más de un sentido a los mismos de siempre. Un ejemplo concreto, quiso venir de manera internacional Uber, que es la famosa aplicación, ¿no?, para llamar autos. Se puso en contra el gremio de los taxistas, y tanto Macri como Horacio Rodríguez Larreta salieron a decir que el taxi era un símbolo de la argentinidad, una expresión de no sé qué, de soberanía. Bueno, cuestión, le hicieron la vida imposible a la empresa que traía la novedad y se defendió a los mismos mafiosos de siempre. Otras cosas también, se aumentaron asignaciones, planes sociales también, se han adherido a causas que son del erario
más bien progresista, no notamos muchos avances en otros temas tampoco. La MUD en Venezuela también, todo lo que propone la MUD en Venezuela lo hace desde el progresismo socialista, porque Capriles es socialista, porque el partido de Leopoldo López también es de tinte izquierdista. Entonces, en Venezuela no se pelea contra el socialismo desde las bases ideológicas, sino se pelea para ver quién es más socialista, o quién es mejor socialista, o quién representa el verdadero socialismo. Lo que no quieren hacer, evidentemente, es salir del socialismo. Y también hay cierta tesis, en mi opinión, nefasta que anda dando vueltas, que es que ahora el malo es Maduro, pero que el madurismo no es lo mismo que el chavismo. En realidad el chavismo era bueno, pero el madurismo es la deformación. Algo similar a lo que escuchamos acá cuando tenemos a intelectuales muy vivos para ciertos temas, pero que lamentablemente no salen de un encasillamiento como Julio Bárbaro, que es decir, el kirchnerismo no es peronismo, en realidad el peronismo es lo bueno, pero el kirchnerismo es la deformación y nunca fueron peronistas. La propia Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, sostuvo públicamente esta tesis, que el problema con Maduro ha sido que se alejó del legado de Chávez, cuando en realidad lo que estamos observando es que el problema con Maduro es que lleva a cabo fielmente el legado de Chávez. Bueno, por lo tanto el alcance de los cambios podemos interpretar que es bastante limitado y realmente se necesita de una orientación mucho más profunda, mucho más firme y mucho más comprendida por la sociedad si realmente quieren decir no voy a rechazar este populismo y lo voy a cambiar por este populismo, sino decir vamos a rechazar el populismo. Por último vamos a la tercera tesis, ya para ir concluyendo. Hablamos de la República Liberal y de Estado de Derecho. Brevemente, para explicar un poco la terminología, ¿qué nos referimos por cada uno? Bueno, por la República Liberal vamos a hablar de aquella forma de Estado que está basada en una Constitución como ley suprema que va a comprender las normas limitativas del poder del Estado para que no aplaste a los individuos y que proteja sobre todo a las minorías sobre las mayorías, del rule of law, el derecho, el imperio de la ley, y de checks and balances, que es los pesos y contrapesos que tiene una constitución entre sus poderes para que ningún poder se tiranice. Y por Estado de Derecho vamos a entender también, incluyendo, abarcando todo esto mismo, un Estado en el cual los gobernantes están sometidos también a las leyes, al igual que los gobernados, y que hay una institucionalidad, no hay voluntades políticas arbitrarias, ¿no? Sino que tiene que haber actos de la administración que sean razonables, que estén motivados y justificados. Y a partir de esto planteamos la alternativa liberal republicana que viene a poner fin a todas estas prácticas populistas que hemos observado en los últimos años. ¿Cómo arrancamos? Bueno, primero nombrando las instituciones y sus contracaras del populismo de tinte izquierdista que hemos vivido acá. La primera sería el imperio de la ley, que esto va en contra de lo que son las autocracias, ¿no? Cuando gobierna la voluntad del gobernante, lo que llamamos el gobierno de hombres en vez del gobierno de las leyes, ¿no? Estamos gobernados por caprichos en vez de por leyes sancionadas, ¿no?, de manera coherente y racional. Segundo sería elecciones libres, no como lo que hemos observado en los países donde gobierna el populismo, como en Venezuela, donde siempre hay fraude o hay persecuciones a los votantes que no votan por el partido oficial, o hay matones que acompañan a los votantes hasta el cuarto oscuro para verificar por quién votan, porque siempre votan bajo amenaza, bajo coerción. Aparte de las elecciones libres, otra institución fundamental es la periodicidad en los cargos, ¿no? Uno viene, está un tiempo limitado en la administración, después hace las valijas, y con plata legítima, no valijas con plata legítima, y se va a su casa. Mientras que acá, lo que observamos en los regímenes populistas es siempre la pretensión de eternización en el poder. Diana Conti, legisladora kirchnerista, propuso explícitamente una Cristina eterna, con esas mismas palabras.
Ni hablar de lo que está intentando hacer Maduro ahora con la constituyente para otorgarse superpoderes por una super cantidad de años. O lo que intentó Evo Morales, ¿no? Con otra reelección. Además de eso, tenemos como otra institución fundamental la división de poderes, es decir, que haya poderes independientes y mecanismos por los cuales se puedan realmente controlar y limitar los unos a los otros para evitar un absolutismo, que es lo que hemos observado en los regímenes populistas, un hiperpresidencialismo donde la voluntad del Ejecutivo se impone, el famoso Congreso que funciona como la escribanía, ¿no? Donde el oficialismo gana con mayoría automática porque nadie tiene pensamiento propio, sino que todos levantan la mano al proyecto oficial y se acabó la historia, cualquier ley es aprobada, y un poder judicial que está completamente cooptado por el partido gobernante con jueces militantes al estilo Zaffaroni y demás, que van a garantizar la impunidad en vez de garantizar la imparcialidad en el juicio a los que son encontrados culpables de corrupción, o por lo menos están acusados, ni siquiera llegan a ser culpables, estén acusados de corrupción. Después de eso, otra institución que tenemos también es la rendición de cuentas, algo muy importante en un Estado republicano, saber qué se ha hecho. El ejemplo que tenemos más a mano acá es que nadie rinde cuentas porque todas las cifras estaban trastocadas, se presentaban informes falsos, y mencionar al INDEC como un instrumento de medición acá en Argentina es suficiente como para descartar la honestidad que el populismo tiene para ofrecernos. Y también, a su vez, la responsabilidad de los funcionarios públicos. ¿A qué se opone la responsabilidad de los funcionarios públicos por parte del gobierno? Pues al paraíso de impunidad a lo que estamos acostumbrados aquí, en donde en Venezuela observamos presos políticos de la oposición a los cuales se les atribuye haber organizado marchas violentas contra la ciudadanía a la que se les reclama por sus derechos, pero no podemos imaginarnos a un funcionario chavista o de Maduro tras las rejas por algún acto de corrupción o algún abuso de poder o alguna violencia que haya desplegado alguna vez en su vida, ¿no? Entonces vemos ahí que la balanza siempre está demasiado inclinada a garantizar la impunidad de los propios y garantizar la persecución de los ajenos. En definitiva, teniendo este tipo de intelectualidad en el continente y sobre todo nosotros, en el país, a no quejarse de las desgracias que sufrimos, si en vez de elegir esto, terminamos eligiendo esto, o votando por esto. Porque realmente, en más de un sentido, a veces sí los pueblos tienen los gobiernos que se merecen porque son los gobiernos que eligen. Muchas gracias.